ya diseñamos un proyecto, ya tenemos todo montado, el árbol de objetivos, árbol de problemas, la cadena de valor, los indicadores, ya también tenemos planeado en el futuro hacer una evaluación de impacto del proyecto, ya empezamos la contratación, ya definimos quién va a ser el interventor. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es la implementación. Y para implementar un proyecto de desarrollo es muy importante tener claras las funciones, las prohibiciones y las responsabilidades que van a tener los supervisores y los interventores, porque es solamente si cumplen bien sus funciones y si no hacen nada que esté prohibido, siendo responsables, que ese proyecto de desarrollo va a generar resultados y va a tener impacto a nivel territorial. Bueno, ¿cuáles entonces son esas funciones que tienen los supervisores de los contratos? Primera función general que comparten ambos los supervisores y los interventores de los contratos. El primero es ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados. La segunda de esas funciones generales es apoyar el logro de los objetivos contractuales. Otro de los objetivos, o más bien de las funciones generales de los supervisores e interventores, es velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución. Por ejemplo, si yo soy un supervisor y a mí me llaman los contratistas, o soy un interventor y me llaman los otros contratistas y me dicen, mire, aquí le tenemos el colegio y se lo presentamos, señor funcionario público, fírmenos aquí el paz y salvo, muchas gracias. Usted no puede firmar, uno tiene que ir y velar que todo esté bien. Y tengo que ir, por ejemplo, a verificar las paredes. Y si yo le hago así a la pared y el cemento se despega porque hicieron mal la pared, pues yo debo decir, me da mucha pena, ustedes no están cumpliendo con el contrato porque se especificó en el contrato que había que tener un colegio con tales y tales y tales características. Entre ellas está la buena calidad de las paredes y esta pared es un asco, esta pared está mal construida, no se cumplieron los criterios técnicos, me da mucha pena, aquí tenemos que revisar cómo vamos a solucionar. Eso es una función general del supervisor y de los interventores. Otro elemento también a considerar es mantener un contacto, mantener en contacto a las partes del contrato. En últimas, tener una buena gobernanza del contrato. ¿Cuáles son esas partes? Los contratistas de abajo, el nivel directivo de mi entidad, en donde puede haber un secretario, las poblaciones afectadas, las comunidades afectadas, quizá las empresas que están interesadas en el proyecto, el alcalde, el gobernador, bueno, una cantidad de actores, hay que organizarlos a todos, tener bien la gobernanza del proyecto. Otro elemento es solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. Cada mes estarle diciendo a los contratistas, bueno, ustedes cómo han avanzado, cuál es el avance físico, cuál es el avance financiero del proyecto, para yo pues poder aquí hacer seguimiento, eso hay que hacerlo. Impartir también instrucciones al contratista y hacer recomendaciones, por ejemplo, ir al territorio y si uno ve que están, por ejemplo, en un proyecto de atención a comunidades indígenas, haciendo algo en donde no los están consultando, en donde no están teniendo en cuenta sus costumbres y no hay ningún sociólogo acompañando el proyecto. Entonces uno que es un supervisor llega y habla con el interventor y dice, oiga, ojo, que mire que allá no hay un antropólogo que esté orientando las cosas, esas comunidades tienen otra cultura, mínimo van a terminar haciendo algo mal y quizás si usted les da retretes, van a convertir los retretes en jarrones, ¿sí? Así que uno puede hacer esas recomendaciones, ¿no? Dar esas instrucciones. Otro elemento es entregar órdenes por escrito. Si yo soy un supervisor y quiero que algo se haga de tal y tal manera, ¿por dónde hay que hacerlo? Por escrito. No lo puedo decir verbal, porque si no, no va a quedar la trazabilidad y si las cosas salen mal, a quien van a empapelar es a uno. Pero si uno hace bien las cosas, lo llama quizá la Contraloría y uno dice, mire, yo di la orden de que esto se hiciera así, esas personas fueron corruptas, nos engañaron, hicieron tales y tales y tales cosas para no cumplir esta orden. Aquí hay que abrirle un proceso a ellos, no a nosotros. He ahí la importancia de tener todo también muy organizado por escrito para que no vayamos a terminar empapelados a la hora de ejecutar, ¿no? un proyecto de desarrollo
a la hora de verificar todos estos contratos y demás. También tenemos las siguientes funciones: el publicar en SECOP los requerimientos o informes que se realicen. SECOP es la plataforma que tenemos en el Estado para hacerle seguimiento a todos los contratos estatales. En el SECOP hay que montar cada cierto tiempo informes que todos pueden eventualmente consultar, ¿no? Incluso la ciudadanía. Eso lo tiene que hacer el supervisor o el interventor, dependiendo del caso. Evitar también la generación de controversias y propender por su rápida solución, ser diplomáticos, tener buena comunicación, buenas relaciones públicas, bueno, lo que ustedes ya han estudiado en otras asignaturas, solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. En otras palabras, tener una buena gobernanza del proyecto, que todo esté muy claro, que se hagan reuniones periódicas en donde todos vean que esto sí está avanzando, que esto no va a terminar como un elefante blanco, que esto no es para pagar un favor político, sino que es un proyecto para el bienestar de la ciudadanía, ese tipo de cosas. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para generar una trazabilidad y una sistematización del proyecto, llevar a cabo las labores de monitoreo, control y control de riesgos que se le asignen, aprobar o rechazar por escrito de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, ¿no? También se tiene que informar y entregar soporte a la entidad de hechos que puedan constituir actos de corrupción, o también informar y entregar soportes a la entidad estatal cuando se presente incumplimiento contractual. Si a mí no me cumplen, si por ejemplo de nuevo me entregan una piscina supuestamente de olas y la piscina está fracturada en el fondo y yo me doy cuenta que eso ocurrió porque hicieron mal la piscina y compraron mal un cemento, y compraron mal ese cemento porque habían dicho que el bulto de cemento costaba 500.000 pesos cuando en realidad costaba 100.000 pesos, ¿no? Y dijeron que iban a comprar uno que era de tal calidad, pero compraron uno que era el más chichipato, ¿no? El de peor calidad. Bueno, ahí seguramente hubo corrupción, hicieron un mal uso de esos recursos. Yo tengo que hacer un informe y enviarle ese informe a la oficina de control interno de mi municipio, departamento, ese informe también a la oficina de control disciplinario. Obviamente, antes de proceder con eso, tengo que decirle a mi jefe, que seguramente es el secretario de despacho, y tengo que limpiarme las manos. Si no hago ese informe, me empapelan y me pueden despedir. Así que ojo ustedes que quizá vayan a trabajar en el futuro en el sector público. Esto hay que hacerlo muy bien. O si van a trabajar en el sector privado como consultores, como interventores, perdón, no como consultores, sino como interventores. Bueno, esto también hay que hacerlo. Otras prohibiciones, otros elementos a considerar: las prohibiciones. Los supervisores interventores tienen prohibido lo siguiente: primero, modificar el contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. No se puede solicitar y o recibir dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios, o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. Eso es corrupción. No se puede. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. Prohibido. No se puede. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares. Prohibido. No se puede. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. Ahí vienen que prohibido. No se puede. Exigir al contratista renuncia, cambio de modificaciones al contrato. No se puede. Prohibido. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. No. Prohibido. Actuar con inhabilidades e incompatibilidades. Prohibido. No se puede. Hay que analizar entonces si se llega a configurar alguna de estas situaciones, y si llega a ser así, actuar de manera sensata, ser prudente y no ir a cometer algo que luego nos vaya a llevar a estar empapelados. Esto nos lleva ahora a hablar de las responsabilidades que tienen los supervisores y los interventores. El primer elemento es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que surge para una persona de reparar el daño antijurídico que ha causado a un tercero, normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios.
se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento a garantías que está en la ley 80 del 93 y en la cual no vamos a detallar porque pues no es una clase de derecho público tampoco. El interventor o supervisor que no haya informado oportunamente del posible incumplimiento será solidariamente responsable. Así que ojo, no se vayan a volver solidariamente responsables de que algo haya salido mal. Sean responsables, hagan bien los informes, monten todo bien en las plataformas como el SECOP y demás. El contratista que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados por la ley como particulares que ejercen funciones públicas. Por ende, para que exista responsabilidad civil, es necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa. Términos que se utilizan en derecho penal, que bueno, no vamos a entrar en detalle de esos términos porque si no se nos va el tiempo. Si algo lo googlean o le preguntan al ChatGPT. Tenemos también la responsabilidad fiscal. Es aquella imputable cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causen por acción u omisión un daño al patrimonio del Estado. Busca la reparación de los daños por ende sufridos. Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes características. Primero, es meramente resarcitoria. Es de carácter patrimonial, pues el gestor fiscal responde con su propio patrimonio. Es personal, responde la persona que administra los recursos. Y también hay que considerar que los supervisores o interventores incurren en esta responsabilidad fiscal cuando a título de dolo fiscal, de nuevo si algo lo googlean, qué es eso de dolo, qué es eso de culpa y demás, cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionados disciplinariamente, ahí hay dolo fiscal, o a título de culpa grave, de nuevo ChatGPT, le preguntan, cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión. Bueno, para ahorrarles lo del ChatGPT, dolo quiere decir hacerlo con la intención de robar, ¿sí? Con la intención de hacer algo malo, eso es el dolo. Culpa grave es, yo quizá no tenía la intención de robar, de hacer algo malo, pero fui un descarado, un sinvergüenza que nunca hizo informes, que no hizo sus funciones, que se quedó cruzado de brazos mientras venían aquí unas pirañas a robarse los recursos públicos y a darme una piscina de olas que se va a convertir en un lago. Y yo no vigilé eso, nunca me interesó ir a ver si estaban construyendo o no, nunca los llamé que me dieran informes, no hice comités, no hice nada. Bueno, ahí hay culpa grave, muy grave, hay que cumplir con las responsabilidades. Bueno, se nos va a ir el tiempo, más bien vamos a hablar ahora de la responsabilidad disciplinaria. Se configura cuando se incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, a saber, incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades y compatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que es una lista gigantesca que tiene la Procuraduría. La responsabilidad disciplinaria, por ende, se configura cuando no se exige la calidad de los bienes y servicios contratados, se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad o no se informa a la entidad contratante sobre posibles actos de corrupción, riesgos al cumplimiento o incumplimiento del contrato. Si ustedes hacen mal estas cosas, los van a empapelar en la Procuraduría y los van a sancionar disciplinariamente. Y si son responsables fiscales, los van a empapelar en la Contraloría. Así que mucho ojo. Y el peor de todos que nos pueden llegar a empapelar es, obviamente, una corte, ¿no? Cuando hay una responsabilidad penal. Es aquella, la responsabilidad penal, derivada de actuaciones que transgreden sin justificación legítima los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. Se configura cuando se incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, que es la apropiación indebida o desviación por un funcionario público o por una persona que dirige una entidad del sector privado o cumple una función en ella de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor. La concusión, que es el inadecuado uso de estos recursos por un servidor público cuando abusa de su cargo y en sus funciones exige de manera arbitraria dinero. El cohecho, que es cualquier persona que ofrece o da dinero, bono o dádiva a un funcionario público,
para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. El enriquecimiento ilícito y la celebración indebida de contratos que configuran también el enriquecimiento ilícito. El tráfico de influencias que se manifiesta cuando yo empiezo a negociar con diversos actores, ¿no? Para salirme yo con la mía y enriquecerme ilícitamente. Y bueno, de nuevo, el enriquecimiento ilícito que se puede lograr, se puede hacer con cualquiera de estos elementos, que en últimas se da, por ejemplo, con el tráfico de influencias, cuando se logra que la plata que debía irse para los niños muertos de hambre en La Guajira termine en mis bolsillos. Ahí puede haber muchos delitos, ¿no? Puede haber peculado, puede haber cohecho, puede haber celebración indebida de contratos, puede haber enriquecimiento ilícita y demás. Cuando, por ejemplo, hay prevaricato, que es cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución que es arbitraria en un asunto administrativo o judicial, sabiendo que dicha resolución es algo injusto y es contrario a la ley. Eso se llama prevaricato. En últimas, entonces, si queremos que un proyecto de desarrollo funcione, tenemos que ser responsables, tenemos que tener cuidado con no terminar empapelados en una corte penal o en la Contraloría o en la Procuraduría o en un juzgado civil. Tenemos que cumplir con todas las funciones que tengamos, sea como funcionario público, siendo un supervisor, siendo también un privado, realizando una interventoría, y no podemos hacer las cosas que estén prohibidas. Es cumpliendo todas estas cosas, es siendo muy juiciosos, es siendo muy responsables, que vamos a fomentar el desarrollo territorial.